Muy buenas tardes, noches a todos. Me presento, mi nombre es Juliana Durán, yo soy presidenta del grupo de interés junto con Javier Barrera. El día de hoy pues tenemos el tema de enfermedad por reflujo gastroesofágico por dos de nuestros miembros activos. Entonces hoy tenemos como invitados pues al doctor Dínimo Bolívar, el doctor es cirujano general y gastroenterólogo de Colsubsidio. Actualmente pues él es jefe de gastroenterología de Colsubsidio y pues él actualmente realiza un trabajo pues muy innovador en toda la parte de manejo endoscópico de los pacientes para la resolución de todas estas patologías. Entonces, pues primero darle la bienvenida al doctor. También nos acompaña nuestro tutor académico, el doctor Vélez. Entonces, pues muchas gracias al doctor por asistir a la charla. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Listo, entonces le démosle paso pues a nuestras expositoras para que inicien la charla. Listo, muchas gracias, Juliana. Entonces, pues buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es María José Dávila, estudiante del noveno semestre de medicina, y mi compañera es Lisette Díaz, estudiante de séptimo semestre de medicina. Nosotros somos miembros activos pues, del grupo de interés y el día de hoy vamos a revisar el tema de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, pues antes de comenzar con lo que es la definición netamente de la enfermedad, pues quisiéramos saber si alguno nos puede dar la definición de lo que es el reflujo. ¿No? Bueno. Entonces el reflujo pues es el paso del contenido gástrico, en este caso pues es un reflujo ácido o intestinal, que en este caso sería un reflujo alcalino hacia el esófago. Entonces pues ya teniendo claro que la definición netamente del reflujo, pues así es más fácil entender cómo sucede la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El Consenso de Montreal en el 2006 definió esta enfermedad como cualquier síntoma o alteración histopatológica resultante pues, de los episodios de reflujo con una independencia de la naturaleza pues, del material refluido, ya sea ácido, alcalino o gaseoso. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que en sí la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a representar una complicación de un reflujo patológico mantenido por un desbalance secundario, un desbalance entre los factores protectores del esófago y pues los mismos factores agresivos que puedan afectar el epitelio del esófago. Adicional a ello, pues dentro de la epidemiología, pues vamos a tener que va a ser una de las causas más frecuentes de consulta, ya sea a nivel primario o por consulta con especialista. Adicional a ello, pues a nivel mundial representa entre un 8 a un 33% de motivos de consulta frecuente, junto con el síntoma principal que va a ser el reflujo, que es en un 11,9% aproximadamente aquí a nivel de Colombia. Adicional a ello, pues se puede presentar en cualquier edad, pero tiene un predominio con el género femenino. Dentro pues, de la revista de medicina del Departamento de Cirugía General y Gastroenterológica de Risaralda, en el 2022 comentó pues, un estudio en el cual se evidenció que el esófago de Barrett es 10 veces más probable de presentarse en hombres que en mujeres. Esa sería la única como diferencia de prevalencia en géneros. Y pues la esofagitis ya sí se presentaría con 2 veces más prevalente en mujeres que en hombres. Adicional a ello, pues existen otros factores de riesgo que más adelante se los vamos a mencionar, que van a desencadenar pues también esta patología y que con el paso del tiempo, pues la prevalencia o la incidencia de esta enfermedad va a aumentar. También, pues, esta enfermedad va a presentar una fisiopatología un poco compleja y heterogénea, con diferentes formas pues, de presentaciones clínicas, siendo pues, el síntoma más frecuente la pirosis y la regurgitación. Entonces, en cuanto pues, a la etiopatogenia, debemos tener antes en cuenta que se va a considerar el reflujo gastroesofágico como algo fisiológico hasta que rompe como esa tolerancia del epitelio.
esofágico, y pues ahí es cuando se van a presentar los síntomas asociados a esta patología, pues secundarios a, como ya se los había mencionado dentro de la definición, por un desbalance entre los factores defensivos del esófago, que van a ser las barreras antirreflujo, el aclaramiento esofágico y agentes defensivos esofágicos, y los factores agresivos, que en este caso pues van a ser el volumen y acidez del contenido gástrico y duodenal. Entonces, como primera medida, pues primer factor de barrera de protección del esófago, pues tenemos la barrera antirreflujo, que esta consiste en una región anatómica en cual va a estar incluido pues el esfínter esofágico inferior, la crura diafragmática, la membrana frenoesofágica y el ángulo de His, que pues recordemos que es básicamente ese ángulo que se forma entre el cardias, que es la parte inicial del estómago, y el esófago, o sea, donde conectan ellos dos se forma el ángulo de His. Adicional a ello, pues tener en cuenta que el esfínter esofágico inferior va a generar pues ciertas presiones que le van a permitir tanto que se cierre como se abra, pues el mismo paso de la comida. Entonces, pues a lo largo del día, este esfínter va a sufrir ciertas variaciones de presiones, ya sean mínimas, como van a ser en las mañanas o diurnas, o máximas, como van a ser en las noches. Entonces, pues una vez teniendo claro esta parte de anatomía, pues vamos a tener algo que se llaman los mecanismos de reflujo, que van a ser desencadenados o pues van a ser provocados por diferentes factores, como pueden ser los alimenticios, donde es el alto consumo de grasas o comidas muy copiosas, dulces, también cítricos, cafeína, alcohol, entre otros. Pues también están los hábitos que tenga la persona, como el tabaquismo o el sedentarismo, o personas que, como ya lo había mencionado, pues tengan ingestas muy voluminosas y copiosas. También están algunos fármacos, pues ahí en la tabla a su izquierda pues pueden evidenciar los diferentes factores que influyen en este mecanismo de la producción del reflujo. Entonces, pues dentro de los mecanismos de reflujo existen tres mecanismos principales, que uno es la relajación transitoria espontánea pues del esfínter esofágico inferior, que pues estos no van a ser por una pérdida del tono, sino más que todo van a ser secundarias es a un estímulo vagal, que pues a su vez van a desencadenar es una distensión secundaria pues del fundus gástrico. El segundo mecanismo pues va a ser la relajación del esfínter esofágico inferior inducidos por la deglución, donde el principal sustrato pues es una peristaltis esofágica ineficaz, ya que la duración pues de las relajaciones esofágicas no van a ser adecuadas, sino van a ser muy cortas, muy rápidas. Entonces pues esto no va a permitir una adecuada relajación, y también influye aquí mucho es que la crura diafragmática pues no se va tampoco a distender lo suficiente que permita la elongación del esfínter esofágico inferior. Y como tercer mecanismo tenemos la hipotonía basal del esófago inferior, ya sea, tiene dos formas, una forma intrínseca o una forma adquirida. Dentro de las formas intrínsecas, pues son netamente que afectan el tejido o las células del esfínter, como por ejemplo en los casos de esclerodermia o enfermedades de alteración, que tengan alteraciones en el tejido. Y pues las adquiridas van a ser como la esofagitis, por ejemplo, pues que en este caso lo que van a generar es como una disminución de la vía colinérgica. Pues esto es importante porque va también a estimular tanto la contracción como la relajación del mismo esfínter. Y pues como otro factor de riesgo súper importante que debemos tener en cuenta es la hernia hiatal, pues que también va a incrementar el mismo riesgo de presentar pues otras complicaciones como la esofagitis erosiva, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma de esófago. En cuanto al segundo mecanismo de defensa, vamos a tener lo que es el aclaramiento esofágico, que pues este va a determinar la exposición de la mucosa esofágica al ácido y pues presumiblemente la gravedad del daño mucoso. Entonces pues vamos a tener la peristaltis esofágica, que consta de dos tipos de ondas peristálticas, donde las primarias pues son desencadenadas por la deglución y pues asimismo van a propulsar el contenido esofágico pues de manera eficaz, y las secundarias que van a ser iniciadas por una distensión esofágica inducida pues por el mismo reflujo.
Estas, digamos que no son tan efectivas, pero pues igual ayudan como adyuvante en la propulsión pues del ácido, del contenido distal, perdón. Y pues la saliva y las secreciones de las glándulas esofágicas, pues que la saliva tiene un pH de entre 6 a 7 y pues tiene un poder neutralizante alto junto con la secreción rica pues en bicarbonato de las glándulas submucosas. Ya como tercer mecanismo o tercer factor defensivo del esófago, pues tenemos los que son netamente del esófago, de las células. Entonces van a presentarse 3 tipos de barreras. La primera que va a ser la defensa preepitelial, pues que esta va a estar constituida por moco y por bicarbonato, que esto es lo que van a hacer es como recubrir o tapizar la mucosa. La segunda barrera va a ser la defensa epitelial, pues que esta va a estar configurada por epitelio escamoso del mismo esófago y múltiples estratos celulares en las uniones estrechas. Y la tercera barrera pues van a ser las defensas posepitelial, que esta pues se constituye es más por un aporte de oxígeno y nutrientes desde la sangre y van a contribuir a una restauración del daño celular. ¿Cómo lo van a hacer? Pues van a incrementar el grosor de la capa basal. Y ya en cuanto a los agentes agresivos del esófago, pues vamos a tener 3, que es la secreción gástrica, que pues esta va a ser una acción conjunta del ácido gástrico y la pepsina, que van a ser los encargados pues básicamente del daño tisular, y por medio de la desnaturalización de proteínas. Luego pues estaría el Helicobacter pylori y el reflujo duodenal, pues que también junto con la exposición de ácidos biliares que van a estar conjugados pues sobre la mucosa con la pepsina y el ácido, pues van a generar también ese daño tisular. Ya pues pasando a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pues como se les había mencionado anteriormente, va a tener una clínica muy heterogénea. Y aquí vamos a incluir lo que son los síntomas típicos, atípicos y pues los signos de alarma que no pueden esperar mucho, pues porque resultan ser de una urgencia. Entonces, en cuanto a los síntomas típicos o principales, pues tenemos la pirosis, que es una sensación de ardor o quemazón que asciende desde el estómago hacia el tórax y el cuello. Y pues este síntoma es muy típico, es muy frecuente, pero hay que tener en cuenta que la intensidad como la frecuencia no van a definir el daño que ya esté ocasionado pues, en el esófago. En cuanto a la regurgitación, pues es la expulsión de comida procedente del estómago o del esófago sin que haya precedido unas náuseas o la contracción de los músculos. Y el dolor torácico es importante tener en cuenta que debemos diferenciar primero una causa coronaria de una causa esofágica. Y pues en este caso el dolor torácico de tipo esofágico se va a dar más que todo por la sobreestimulación de la contracción del músculo. En cuanto a los síntomas de alarma, pues tenemos la disfagia, que es la dificultad para la deglución a lo largo del trayecto esofágico. Y esto puede indicar un trastorno ya sea motor o mecánico. En el caso de que estemos pensando en un trastorno motor, pues debemos tener en cuenta que las características van a ser de una disfagia intermitente, que es tanto para sólidos como líquidos, mientras que en la disfagia mecánica es más que todo secundaria pues a una estenosis o algo que esté generando una compresión y tenga resolución rápida y pues que sea progresiva y solamente es con la disfagia solamente con alimentos sólidos. También tenemos como signo de alarma la odinofagia, porque pues, es un dolor desencadenado a la deglución y es un indicador de que hay una presencia de ulceración a nivel esofágico. También pues está la hematemesis, las melenas, el vómito recurrente y dentro de los síntomas atípicos o pues extraesofágicos tenemos el asma, la tos crónica, la laringitis, la disfonía, pues entre otros, como podemos ahí evidenciar en la tabla. Ok, entonces antes de iniciar pues, con el método diagnóstico y con continuar la exposición, tenemos una pregunta referente a todo lo que mi compañera ya les ha hablado. De pronto, ¿alguien tiene algún diagnóstico diferencial?
Digamos, si tenemos un paciente que llega a urgencias y consulta por reflujo con regurgitación, ¿alguien tiene alguna idea de un diagnóstico diferencial? María Valentina. Bueno, pues tal vez algún tipo de erosión o pues algún tipo de daño ya en la mucosa, como tal, como no sé, ingesta de algún compuesto químico que vaya a alterar la mucosa. Eso fue. Ok, sí, perfecto. Con respecto a esto, nosotros realizamos como una guía de diagnóstico en 4 pasos con base en la guía de gastroenterología. Entonces, primero, el paciente va a consultar por acidez estomacal con o sin regurgitación. Esto nos va a dar un diagnóstico clínico, el cual nos va a permitir un inicio empírico y temprano de IBPs, de inhibidores de la bomba de protones. Seguido de esto, el paciente deberá ser sometido a una endoscopia si tiene signos de complicación o signos de alarma. Y por último, se realizará una medición del pH ambulatoria por 24 horas seguidas, que nos permitirá dar un diagnóstico clínico y pues definitivo de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con respecto al diagnóstico, vamos a tener síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos, vamos a tener que el paciente puede presentar síntomas o puede presentar un síndrome basado en lesiones esofágicas. Dentro de los síndromes sintomáticos, vamos a tener que el paciente puede tener un dolor típico, un dolor torácico, y el dolor torácico se puede dar pues, por el mismo reflujo que puede presentar el paciente. Esto puede ser sugestivo de una enfermedad por reflujo gastroesofágico que no sea erosiva. Con respecto a los síndromes con lesiones esofágicas, vamos a tener la esofagitis por reflujo, la estenosis por reflujo, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico. Esto puede ser sugestivo de una enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva y que puede tener complicaciones. Con respecto a los síndromes extraesofágicos, los pacientes pueden tener asociaciones establecidas y asociaciones que pueden ser propuestas. Dentro de las establecidas, los pacientes pueden presentar tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma por reflujo, erosiones dentales debido al reflujo y quemación oral. Y también con las asociaciones propuestas, los pacientes pueden cursar con faringitis, sinusitis, otitis media recurrente, fibrosis pulmonar o fibrosis pulmonar idiopática. Y pues todas estas hacen parte del conjunto de manifestaciones atípicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con respecto al tratamiento médico, tenemos 2 líneas principales. Entonces, la primera va a ser medidas higienodietéticas que se van a basar en instruir al paciente para que él modifique su estilo de vida. Esto se puede dar de diferentes maneras. De las más básicas pueden ser que el paciente eleve la cabecera de la cama al momento de dormir, que cambie la alimentación, aumente las proteínas dentro de su dieta y disminuya las grasas, los chocolates, el alcohol, disminuya el tabaco y pues claramente disminuya los fármacos que pueden provocar una relajación del esfínter esofágico. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a encontrar que vamos a tener un tratamiento con IBPs. Entonces, este tratamiento va a ser dirigido a la inhibición de las secreciones y los IBPs nos van a ayudar a que el paciente disminuya los síntomas después del tratamiento. El tratamiento farmacológico con los inhibidores de la bomba de protones va a tener 2 clasificaciones. Puede ser dependiendo de si el paciente cursa con una enfermedad leve o con una enfermedad grave. Si la enfermedad es leve, el tratamiento con IBPs debe ser de 8 semanas. Y si la enfermedad es grave, el tratamiento con IBPs debe ser de 6 a 12 meses. Posteriormente, de los 12 meses finalizados, si la enfermedad es grave, se debe hacer un destete paulatino de los IBPs
y al visualizar recurrencias sintomatológicas de los pacientes, pues se debe prolongar el tratamiento con los IVPs, incluso pues de forma indefinida. En la parte derecha de la diapositiva encontramos un algoritmo que nos permite identificar rápidamente como el conducto a seguir con nuestros pacientes. Entonces tenemos un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, lo primero a revisar es si tienen o no tienen signos y síntomas de alarma. En dado caso de que sí los tengan, la acción a tomar sería la endoscopia digestiva alta. Si no los tienen, pero pues sin embargo tienen síntomas de reflujo, se deben iniciar los IVPs pues a dosis estándar por al menos 4 semanas. Luego venimos a evaluar si hay o no hay mejoría pues, de la sintomatología que el paciente expresa. En dado caso de que no la haya, se debe doblar la dosis y se debe dar un tratamiento de 8 a 4 semanas. Si hay mejoría, entonces se debe reiniciar a la dosis inicial y pues disminuir la dosis paulatinamente. En dado caso de que la sintomatología continúe y de que pues a pesar del tratamiento no haya una mejoría, igual se debe continuar con el tratamiento. Posterior a esto, si hay un control de síntomas, pues se continúa el tratamiento y se realiza una endoscopia digestiva alta. Si no tiene síntomas, igual se realiza la endoscopia digestiva alta para verificar las lesiones endoteliales que posiblemente puede llegar a dejar una enfermedad por reflujo gastroesofágico de una duración de 12 meses. Con respecto a la valoración preoperatoria, vamos a tener que nos vamos a basar en 3 exámenes específicos: la endoscopia, la manometría y la videoesofagograma y el videoesofagograma. Estos 3 nos van a permitir confirmar el diagnóstico como primera medida, comprobar pues, la motilidad del esófago y también nos pueden determinar un cambio en la técnica quirúrgica. Esto pues para saber de qué manera sería mejor intervenir al paciente. Y aparte nos serviría para para comparar el estado prequirúrgico y posquirúrgico del paciente. Ya hablando más del procedimiento, a elección tenemos, el tratamiento quirúrgico va a tener indicaciones absolutas o indicaciones relativas. Las indicaciones absolutas van a ser pues, el fracaso del tratamiento con presencia de sintomatología de los pacientes. Esto debido en el momento en el que el paciente ya ha sido sometido a tratamiento con IVP y aún sigue sintomatológico y aparte presenta hemorragias a repetición y complicaciones respiratorias a repetición. Y las indicaciones relativas para una intervención quirúrgica van a ser los pacientes que presentan reflujo gastroesofágico de larga duración, los cuales al suspender el tratamiento son sintomáticos o pues que no toleren los IVP. Ahora sí, la técnica elección para intervenir en la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a ser la funduplicatura tipo Nissen por la paroscopia. Entonces, esto va a ser principalmente un recubrimiento, que van a ser las primeras 2 imágenes de la izquierda, un recubrimiento de 360 grados en la que el esófago queda completamente rodeado por un manguito de fundus gástrico. Esto pues se va a caracterizar por la unión entre los 2 puntos del manguito del fundus gástrico. Y la otra posibilidad sería hacer una funduplicatura parcial, que es la imagen de la derecha, en donde se rodea el esófago con el manguito del fundus gástrico, pero este movimiento no va a ser de 360 grados, no va a ser completo del esófago, sino va a ser parcialmente. Y el manguito del fundus gástrico va a ser clampeado directamente pues, al esófago.
Dentro de las complicaciones vamos a encontrar que tenemos 3 complicaciones principales y más recurrentes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La primera va a ser la esofagitis, que es caracterizada básicamente por la inflamación de la mucosa esofágica. En la forma más grave se va a asociar pues a la existencia de úlceras esofágicas. Es la causa más frecuente por la cual los pacientes consultan por dolor torácico de origen esofágico. Hay que tener en cuenta que la intensidad y la frecuencia de la pirosis tienen poca relación con la presencia y gravedad pues, de la esofagitis endoscópica. El diagnóstico de la esofagitis se va a realizar por medio pues, de una endoscopia y si existen múltiples úlceras esofágicas, se van a tomar biopsias para descartar la malignidad de las úlceras en presencia. Para esto, en el momento de realizar la endoscopia, vamos a tener una herramienta que se llama la clasificación de Los Ángeles, que está dividida en 4 grados. Estos grados van a ser pues, dependientes de la extensión y del tamaño de las lesiones. El grado A consta de una o más lesiones mucosas menor a 5 milímetros. El grado B pues, es al menos una lesión erosiva en la mucosa mayor a 5 milímetros sin continuidad entre la parte más prominente pues, de los pliegues de la mucosa. El grado C sería tener al menos una lesión mucosa con continuidad entre la parte más prominente de los pliegues mucosos, pero no alcanza a ser circunferencial. Y el grado D ya es una lesión mucosa circunferencial que tiene más de una lesión pues, que afecte la mucosa gástrica. Listo. En cuanto pues a la segunda complicación sería la estenosis péptica, que pues es una esofagitis a repetición por la excesiva exposición del ácido, los cuales pues van a conducir a una ulceración y una fibrosis reactiva, pues esto que va a ocasionar que generen como cicatrices y pues pierdan su capacidad de elongarse o de abrirse, entonces pues va a estar básicamente estenosada el esófago. La estenosis péptica suele manifestarse con disfagia y pues también se hace el diagnóstico con endoscopia y siempre, en este caso siempre debe tomarse biopsias pues para descartar la malignidad. En cuanto al tratamiento, se va a hacer una dilatación endoscópica junto con un tratamiento para controlar el reflujo, pues en este caso sería un IVP o, como mi compañera lo mencionó anteriormente, una funduplicatura. En caso pues tal, ya que de que no resuelva con las dilataciones endoscópicas o con el manejo inicial que se le da al paciente, se recomienda es una esofagectomía. Y por último, como la última complicación pues, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a encontrar el esófago de Barrett. Entonces, en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, vamos a tener que del 8 al 20% de los pacientes que cursan con enfermedad por reflujo gastroesofágico van a desencadenar en un esófago de Barrett. Y el 44% de los pacientes van a cursar con una estenosis péptica. El único factor asociado al desarrollo pues, del esófago de Barrett va a ser la presencia de la exposición continua a los ácidos pues, debido al reflujo gastroesofágico. Dentro de todo el diagnóstico de esta enfermedad, se va a realizar una endoscopia con toma de biopsias múltiples. Estas biopsias deben ser específicamente pues, en los 4 cuadrantes, deben estar separadas entre sí de 1 a 2 centímetros aproximadamente. Y si existe una esofagitis asociada, pues debe tratarse primero la esofagitis antes de la toma de biopsias, pues para el diagnóstico del esófago de Barrett. Este tratamiento previo de la esofagitis debe ser pues con IVPs, debido a que pues podría salir un falso positivo o un falso negativo y pues no lograríamos identificar el diagnóstico como tal del esófago de Barrett.
Ya pues finalmente para el tratamiento tenemos un algoritmo en el cual se basa pues al resultado de la biopsia, entonces tenemos que tener en cuenta pues si es una metaplasia sin displasia o con displasia, porque pues de ello va a tratar el manejo médico que le vayamos a dar. Entonces pues en cuanto a la metaplasia sin displasia va a ser un tratamiento con IVP versus una cirugía antirreflujo, pues esto dependerá del desenlace que tenga el paciente pues al uso de los IVPs y se le deberá hacer un seguimiento pues de 3 a 5 años. Ya si hay una metaplasia con displasia, pues debemos tener en cuenta si esta displasia es de bajo riesgo o de alto riesgo. Porque si es de bajo riesgo, pues inicialmente se debe tratar también con IVPs y debe hacer un seguimiento cada 6 meses, pues si hay algún cambio. Si no, si es una displasia de alto grado, pues debemos tener en cuenta si está limitada en la mucosa o si ya es invasivo y pasa a la submucosa. ¿Por qué? Pues porque de esto, si es solamente en la mucosa, será un tratamiento ablativo endoscópico y pues se deberá hacer el seguimiento a los 3 meses, pero si ya es invasivo, si ya pasa a la submucosa, pues deberá hacerse una esofagectomía. Y listo. Bueno, pues muy bien. La verdad, la charla me gustó muchísimo, abordaron todos los temas. Acá está Luis Fernando por acá. Sí, ni modo que estoy. Bueno, pues primero quería agradecerte muchísimo por invitarme a ser parte de este semillero. Creo que es una labor importantísima la que están haciendo. Envidiable porque veo que más de 20 personas están unidas en esta charla y verdad es bien enriquecedora. Yo tengo varias apreciaciones acá. Creo que, bueno, empezando, no creo, no, estoy completamente seguro que el abordaje que ustedes mencionaron, pues es el que debía hacerse. Sin embargo, y me lo corregirá Luis Fernando, porque Luis Fernando es un cirujano que opera hiato, entonces él sabe las indicaciones, y yo también soy cirujano, y pues en mi gremio y en mi especialidad cada vez operamos o indicamos menos cirugías de ese tipo por esta patología. Entonces, yo tenía como varias anotaciones. Cuando ustedes hablaban de la pH-metría, yo sí quiero aclarar que el diagnóstico del reflujo es clínico completamente. No todos los pacientes que sufrimos, yo también sufro de reflujo, somos llevados a pH-metría y hay unas indicaciones como tal. Entonces, pienso que el primer abordaje para evitar confusiones es que no todos van a pH-metría, no todos, absolutamente todos. Si uno definitivamente desea operar a un paciente, sí, que afortunadamente es la menor cantidad de todo el porcentaje que ustedes dijeron, pues en la evaluación preoperatoria sí es bueno tenerla, así como la manometría, y sí es muy bueno objetivizar porque un paciente, a pesar del tratamiento farmacológico, pues no mejora. Entonces, en esos casos, cuando el paciente no mejora, y me gustó el tiempo que ustedes hablaron de 8 semanas, porque es el tiempo que uno le da a un paciente para hablar si hubo respuesta o no. Entonces, sí es importante para hablar de eso, que no todos van a pH-metría, van cuando uno los quiere llevar a cirugía o en el caso que uno quiera determinar como tal si hay un fracaso al tratamiento farmacológico. El tiempo que uno estimula o espera para eso son 8 semanas. Entonces, normalmente no todos los pacientes resuelven y responden al mismo tratamiento farmacológico. Por eso cuando ustedes revisan, por ejemplo, el mecanismo de acción de los IVPs, además de eso, no todos no inhiben de la misma cantidad la bomba de protones, no todos causan la inhibición gástrica óptima que uno desearía. Entonces, de pronto para Lisette un omeprazol está perfecto, pero para María José un lansoprazol de pronto, ¿sí? O de pronto para mí sería un pantoprazol. Y en el último de la escala que tenemos sería el dexlansoprazol. Y pues además de eso hay muchísimas marcas en el mercado. Entonces lo importante para hablar es que normalmente uno empieza con uno básico y a pesar de eso va aumentando, va cambiando y va rotando la medicación. ¿Sí? Porque los pacientes con reflujo, pues hay una cosa que ustedes dijeron muy importante, es que, y yo se lo digo a mis pacientes, nosotros tenemos episodios de reflujo dormidos y despiertos, o sea, fisiológicos. Y el hecho de que uno no lo sienta no significa que no lo tiene.
Entonces, cuando yo en mi consulta de cirugía, cuando llega un paciente a decirme que le hace daño hasta el agua, porque yo creo que ustedes lo pueden ver y lo verán en su consulta médica, pues creo que hay otros trastornos, hay otras enfermedades o otras patologías que ustedes pues, definitivamente las describieron y están basadas en la fisiopatología. O es que el paciente tiene un trastorno de la motilidad esofágica, o tiene una depuración esofágica alterada, o de pronto no produce una gran cantidad de moco. Entonces, toca mirar muy bien para decirle a un paciente, mire, definitivamente usted no respondió a un IVP. Entonces, por fortuna nuestra, y creo que lo puede decir Luis Fernando, la gran cantidad de pacientes, una gran mayoría de pacientes responden a los IVPs. Entonces, siempre es importante eso. Algo que me gustó y que es importantísimo es definir los síntomas típicos y atípicos del reflujo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un paciente que se queja mucho de pirosis y de regurgitación y dolor, uno esperaría que la endoscopia tuviera una gran quemadura en el esófago y no lo es. Entonces, no hay una coordinación entre los síntomas del paciente y los hallazgos endoscópicos. Muchos de nosotros que estamos acá, los 23 que estamos en esta reunión, nos pueden realizar una endoscopia y muchos podremos tener esofagitis y no sentir nada, esofagitis erosiva. Entonces, de ahí que cuando uno tiene un paciente muy sintomático y no ha respondido después de 8 semanas con IVP, pues está indicado hacerle una endoscopia, ¿sí? Y en la endoscopia, ¿qué quiero mirar? Si tiene esofagitis erosiva o no erosiva. Si el paciente no tiene erosiones y está muy sintomático, pues uno le tiene que hacer todas las medidas higiénico-dietarias que ustedes dijeron ahí, cambien las proteínas, coma menos en las noches, evite las bebidas negras, por ejemplo el tinto, el vino tinto, cámbielas por un vino blanco, coma poquito, o sea, cámbiele por ejemplo la cerveza, disminuya, oxigénela más. ¿Para qué? Para que esas medidas higiénicas disminuyan el porcentaje y el número de pacientes. Por ejemplo, muchos pacientes con el solo cambio de esto dejan de tomar medicamentos, por ejemplo, o disminuyen la toma de los medicamentos. Entonces sí es importante en eso. Cuando revisamos la literatura acerca de algunas medidas higiénico-dietarias, por ejemplo, la elevación de la cama, pues eso no se ha visto como tal. Está escrito en muchos libros clásicos y en las guías, pero no hay una evidencia que soporte. Hoy en día se dice que lo único que podría servir es dormir hacia el lado izquierdo, pues porque ahí queda el fundus gástrico y podría hacer que algunas o muchas, la mayor cantidad de secreciones se localicen en esa posición del estómago, como un reservorio, y esperar durante la noche que haya un vaciamiento gástrico, que obviamente va a ser mucho más lento que durante la vigilia, por ejemplo, durante el día mientras estamos despiertos. Entonces, esas son cosas que siempre toca decírselo al paciente. Normalmente mandamos a pHimetría a pacientes que después de que usted les escalona, todos los IVPs no mejoran, usted los manda. Porque en la pHimetría vamos a ver muchísimos índices, y eso yo creo que ahorita nos puede hablar Luis Fernando de eso, y de seguro vamos a podernos dar cuenta que pueden muchos pacientes, a pesar de que están muy enfermos, la pHimetría le puede decir, mira, este estudio es negativo para reflujo ácido. Entonces uno dice, pero si tiene un examen tan bueno, ¿por qué está tan sintomático? Entonces, un paciente que responde muy bien al IVP va a responder muy bien a la cirugía. ¿Sí? Y creo que, no sé si de pronto Luis Fernando me puede a mí corregir, pero es el que uno más le gustaría operar. Porque pues todas las cirugías la cirugía en reflujo tiene un tiempo de latencia, o sea, tiene un tiempo de vigencia. Y una gran cantidad de esos pacientes van a volver a tomar IVPs después de operados. Entonces, siempre es una cosa bien importante que nos gusta decirle a todos ustedes, porque estamos creando una nueva conciencia, una nueva generación de médicos que están entendiendo el reflujo, no como lo entendíamos, como lo entendí yo cuando estaba en su lugar, en la silla de ustedes, que era quirúrgico, ¿sí? Y si no mejoraba a los 3 meses quirúrgico, ¿no? Hoy en día hay muchas cosas que uno puede utilizar, incluso utilizar, si uno sabe que un paciente tiene un trastorno en la motilidad, pues uno le da medicamentos para favorecer la motilidad. Entonces, la idea es que operemos los pacientes que tienen una verdadera indicación. Cuando ustedes hablaban, ¿cómo hablar el éxito o el fracaso del tratamiento médico? Pues ya prácticamente lo dijimos. Si un paciente no mejora a las 8 semanas, vamos a mandarle endoscopia. Hay una cosa que a mí sí me gusta decirles, y ustedes acá lo tocaron, es que normalmente cuando uno tiene un paciente con esofagitis erosiva, uno encuentra las erosiones y clasifica al paciente en una clasificación de Los Ángeles, en ese momento uno no toma biopsias.
uno está indicado darle tratamiento al paciente durante 8 semanas, 2 meses, cada 12 horas, con el IVP a elección que ustedes quieran, y nuevamente uno debe llevar al paciente a una nueva endoscopia, ¿sí? Para mirar si hubo una inhibición completa al ácido, hubo una cicatrización de la mucosa, y de no encontrarla, está indicado tomar biopsias ahí sí. ¿Por qué no tomamos biopsias en esos casos? Porque, por ejemplo, si a mí el patólogo me encuentra en una inflamación severa y me dice, no, es que tienes unos cambios de Barrett con displasia, pues en la presencia de inflamación me va a dar un falso positivo de Barrett. Entonces sí es importante que el tratamiento de las erosiones esté controlado para uno decirle al paciente, te voy a llevar unas biopsias para mirar si tienes esófago de Barrett, y dependiendo de eso lo vamos a clasificar. Cuando ustedes hablan del esófago de Barrett, es sencillamente es que el epitelio escamoso, que definitivamente no tiene esa capacidad de resistir tanto al ácido, a diferencia del cilíndrico, que es el estómago, se transforma. Entonces, de ser epitelio plano estratificado, se vuelve a un epitelio cilíndrico glandular. Entonces, por ese cambio en el epitelio, se pueden formar alteraciones celulares, ya sea en el número o en las alteraciones del ADN que favorece la displasia de bajo grado, alto grado y posteriormente el cáncer, el adenocarcinoma. Entonces, con respecto a eso sí es importante. Hablaron ustedes algo acerca del seguimiento del Barrett. Creo que como ustedes lo dijeron es completamente claro. Hoy en día se sabe que pues, hay muchas clasificaciones para mirar si es un Barrett largo o es corto, pero lo más importante es saber si es displasia de alto grado o de bajo grado. Hay muchos tratamientos endoscópicos, ¿sí? Yo creo que de pronto por eso también me quisieron que habláramos un poquito de eso, porque pues hay muchas cosas descritas en la literatura y muchos tratamientos endoscópicos siempre se van a comparar con el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico, lo puede decir Luis Fernando, que es un experto en este tema, pues es el que tiene mejores resultados a largo plazo, ¿sí? Hay muchos estudios, la mayoría de los estudios de tratamientos endoscópicos son con seguimientos a 12 meses, ¿sí? Y muchos de esos pacientes nunca van a llegar por los que mejor llegan a un 70% de mejoría, ¿sí? En cambio, con un tupé o con un Nissen, Rosetti o con un DOR, el paciente puede llegar hasta un 90% de mejoría de los síntomas de reflujo. Entonces sí es importante saber que existen tratamientos endoscópicos, pero todavía la verdad y el seguimiento de este tipo de técnicas quirúrgicas pues está por dilucidarse, ¿sí? Incluso muchos pacientes vuelven nuevamente a tomar IVPs. Entonces sí es importante que exista eso. Yo creo que con el futuro, ¿sí? El advenimiento, pues se van a mejorar muchísimo más esos tratamientos. Están desde la inyección de sustancias a nivel de la unión cefalogástrica para hacer que los orificios que son así, pues queden un poquito más estrechos. O por el contrario, hacer plicar la mucosa como tal, también está escrito con el objetivo de poder reducir un poquito más eso. Pero yo creo que el principio de la cirugía de un Nissen o de un DOR, un tupé, es cambiar y favorecer esa pérdida, incluso muchas veces del ángulo de His, como ustedes lo hablaron, y disminuir como tal ese número de episodios de reflujo. Entonces, eso eran las observaciones que tenía. Estoy abierto a todas las preguntas y creo que es buenísimo ahorita el concepto de Luis Fernando, que es un experto, y gracias de nuevo por invitarme. Muchas gracias, Dínimo. Sí, yo sí tengo varias cosas que decir. No me voy a meter mucho en la parte del manejo porque ya Dínimo aclaró pues todo lo que ustedes han dicho, pero sí una cosa que yo aprendí, yo cuando me formé en reflujo, me formé en la Santa Fe con Ricardo Nazar, y hubo una cosa que él siempre me enseñó y que siempre me hacía énfasis, y es que el reflujo es como un iceberg. Realmente la punta del iceberg, lo que ve uno por fuera es el reflujo ácido, pero la mayoría de los reflujos son alcalinos. Eso en el tiempo ha cambiado, digamos que hay estudios que han refutado un poco eso, pero me parece importante pensar eso, y es que uno siempre cree que solo hay un tipo de reflujo y siempre enfoca todo el manejo hacia un solo tipo de reflujo, y uno puede estar ante otro paciente que tiene otra característica totalmente diferente y que necesita otro manejo totalmente diferente, y no puede considerarse un fallo terapéutico, sino, digamos, un mal diagnóstico desde el principio y no haber pensado bien y no haber evaluado bien estudios como la pH-metría, no haber evaluado bien otras condiciones que producen el reflujo. Voy al segundo punto. Entonces, el reflujo es una enfermedad multifactorial.
Entre ellos, pues, han hablado ustedes de unas cosas anatómicas como el cambo renal gis, la porción del esófago intraabdominal. Hay muchas cosas, digamos, anatómicas, pero también hay otras cosas nutricionales, también hay otras cosas culturales, también hay otras cosas de la parte que no podemos controlar en todos los pacientes y que deberíamos hacer un poco más de énfasis en eso. Ahorita mismo les comentó que había que hacer énfasis sobre todo en las comidas, no coma esto, cambie esto, tenga unos hábitos higiénicos en su alimentación, y eso le va a favorecer el reflujo. El tercer punto es que también ya lo dijeron ahorita, el reflujo normalmente y la mayoría de los pacientes, gracias a Dios, les va muy bien con el manejo médico y con los cambios nutricionales. O sea, no todos los pacientes los operamos. Hay un pequeño grupo de esos pacientes que operamos, que lo que hacemos básicamente es estudiarlos primero. Esos pacientes generalmente tienen una hernia asociada, o sea, una hernia hiatal asociada, y es una hernia grande o gigante que les favorece y que les descompone más la parte anatómica. Entonces lo que entramos es a corregirla y hacer una cirugía antirreflujo. Nombraron ustedes el Nissen, que es, digamos, la técnica más conocida, pero dentro del Nissen hay muchas variaciones. Está hacerlo con 2 puntos, 3 puntos, fijarlo al diafragma, digamos, hay muchas variaciones, pero hay otro tipo de funduplicaturas y uno debe escoger muy bien en los pacientes si hacer una funduplicatura completa como el Nissen, si hacer un topet, que es una funduplicatura que utiliza menos de 360 grados, o sea, 270 grados, o si utiliza un DOR, por ejemplo, que es una funduplicatura anterior, o cualquiera de las otras técnicas. Digamos que esas 3 son como las más usadas y todo eso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que estudiar muy bien al paciente. Antes de llevarlo a cirugía, pues obviamente tiene que llevar su endoscopia, obviamente le hacemos la manometría, obviamente le miramos a ver, perdón, le hacemos la pHmetría. Esa pHmetría generalmente va para manometría para mirar cómo está ese esfínter esofágico inferior, pero hacemos unas pruebas de vaciamiento esofágico, que son unas vías digestivas altas o un esofagograma, que nos permite ver si el esófago tiene las adecuadas contracciones, porque imagínense que si el esófago no se contrae y lo cerramos abajo en el esfínter esofágico inferior, pues el paciente va a quedar obstruido. Entonces es muy importante tener todos los datos, planear el tipo de cirugía que se va a hacer, y como les digo, no a todos los pacientes, como no les sirve el mismo medicamento, no a todos los pacientes les sirve la misma cirugía. Muchas veces uno planea las cosas, ustedes saben que en cirugía pueden pasar 1000 cosas, muchas veces uno planea las cosas y dice voy a hacer esto, y en cirugía anatómicamente, por las condiciones, termina haciendo otra cosa. Hay que escoger muy bien las opciones que uno va a tener para no terminar haciendo algo que no le sirva al paciente, o algo que pues vaya a tener un fallo, o algo que uno termine cometiendo un error, haciendo, por ejemplo, un Nissen, y dejar apretado el esófago en un paciente que tiene un vaciamiento gástrico, unas contracciones esofágicas que no son adecuadas, y entonces termina haciéndole más daño al paciente. Yo quiero preguntarle, pues aquí, pues una pregunta nomás entre cirujanos, y creo que la va a ser muy útil a ustedes. Luis Fernando, ¿abierta o laparoscópica? A ver, mi jefe las hace, mi otro jefe, no usted, sino mi otro jefe, las hace abiertas. Pero no, yo creo que hoy en día eso hay que hacerlo laparoscópico. O sea, yo he entrado a las abiertas, yo muchas veces le he ayudado, y eso, pues él tiene mucha habilidad en el manejo del hiato y en la disección, pero realmente, pues, o sea, a mí me parece que por visión, por llegar a ese sitio que es la parte más alta, donde está el hígado ahí recostado, laparoscópico es lo mejor. O sea, laparoscópico le da a uno una visión mucho mejor de las estructuras. Después de que uno ya está entrenado, es mucho más fácil hacerla por laparoscopia. Y pues, a pesar de que hay cierta renuencia a los ciudadanos viejos y la quieren seguir siendo abierta, me parece que es mucho mejor para el paciente hacerla por laparoscopia. Gracias, hermano. Bueno, muchachos, aquí está el experto. Háganle pues a las preguntas al doctor Dínimo lo que quieran saber. Sí, este es un tema bien taquillero. No les dé pena preguntar. Bienvenidos acá a toda la disertación. Aquí estamos. Aclaro que a mí me gusta la cirugía, o sea, yo soy quirúrgico 100%, pero pues todas las preguntas están aquí. Javier tiene la mano levantada. Buenas noches, doctor. Pues primero quiero agradecerle a mis compañeras. Me parece que fue una exposición muy completa. Y doctor, mi pregunta es, desde su experiencia, pues ya como gastroenterólogo, ¿cuáles son esos puntos claves para manejar bien un paciente, digamos que
diagnosticarlo bien, llevarlo en el tiempo, pues que nosotros como médicos generales tenemos que tener en cuenta siempre en el momento pues, de la consulta de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ok, Javier. Yo creo que mucho, todo arranca sabiendo definir el reflujo. ¿Sí me entender? Entonces, usted tiene de médico general un paciente que está refiriendo reflujo, lo más importante es defínalo bien. ¿Tiene síntomas típicos o atípicos? ¿Sí? Porque los típicos los tiene casi el 90%. Y en los atípicos es muy raro, pero pues los atípicos es tos, disfonía. Entonces uno dice, venga, pueden haber otras causas de tos, de disfonía, de otitis, de neumonía, de bronquios. Y de últimas, cuando uno aborda esas patologías con esos síntomas, las últimas causas son gastrointestinales esofágicas. Entonces, lo clave es centrarnos y mirar si el paciente tiene síntomas típicos. Una vez los tiene, usted los objetiviza y usted los maneja con medidas higiénico-dietarias, como usted le dijo, y usted le da un tratamiento antiácido. ¿Sí? Es clave con esa parte. O sea, muchas veces, y pues usted tiene que fijarle al paciente un tiempo. Entonces, tener sus 8 semanas y empezar por un IVP a dosis bajas y si no mejora se lo aumenta cada 12 horas, entendiendo cómo funciona una medicación. Eso es importante para el paciente porque es claro guiarlo. Porque un paciente de pronto que no esté guiado por usted o por ustedes, definitivamente termina en una cantidad de estudios pues, que definitivamente no requiere. Entonces, pues podemos estar estudiando un reflujo y el paciente puede tener una calasia o puede tener una motilidad ineficaz. Entonces sí es importante eso, mirar cómo come, cómo mastica, si come rápido, los síntomas le dan en las noches, en el día. Cuando un paciente tiene síntomas en las noches, pues tiene mayor severidad porque lo está levantando. Un paciente que tiene que dormir sentado, pues tiene más severidad de los síntomas. Entonces, ese tipo de cosas es como el abordaje inicial. Y usted empieza el manejo con IVP. Si definitivamente no mejora entre 2 a 3 meses, 8 y 12 semanas, pues usted lo envía a una endoscopia, mira si tiene erosiones y usted va modificando el tratamiento con IVP si no respondió. Entonces se lo va escalando y si no mejora se lo modifica. Pero la mayoría de pacientes, la inmensa mayoría, van a mejorar con los antiácidos. ¿Sí? Entonces sí es importante eso. Ahora, no todos los pacientes, usted les puede dar, por ejemplo, los IVPs, que son los inhibidores de bomba que son tomados, pero también les puede dar medicamentos orales con protectores de la mucosa, por ejemplo. Entonces, en un paciente que solamente le dan al almuerzo, pues no tiene ningún sentido de pronto darle un IVP en la mañana o en las noches, entonces usted le puede dar un hidroxibutano de aluminio, o le puede dar un Gaviscon, que es un alginato, o le puede dar un Riopan. Hay una gran cantidad de medicamentos que pueden ser usados en reflujo y el objetivo de ellos es como darle una película de cera, como encerar el tubo esofágico y eso le puede dar muchas veces a un paciente la mejoría de los síntomas. Sí, usted lo ve en muchas propagandas de televisión, pero lo más importante es como eso. Tenga el concepto claro, haga las preguntas al paciente, mire cómo es los síntomas, si los presenta en la noche o en el día, empiece el manejo, si no responde, vaya a endoscopia y hágale seguimiento. ¿Sí? Hay muchos pacientes que mejoran, o sea, la mayor cantidad mejoran, si tiene sobrepeso, bájelo de peso. Entonces eso también es importante. Yo creo que es clave y explicarle que muy pocos pacientes terminan en cirugía y pues si ya definitivamente le ha rotado todos los IVPs, pues ya usted empieza a buscar otras cosas, entonces ya le manda a hacer su pH-metría, mira que no va a tener un reflujo alcalino, pues ya no mejoró, entonces creo que es clave las definiciones, contextualizar al paciente en los síntomas, si están en el día, en la noche y el tiempo. Usted le da un tiempo de chance a los pacientes, no los deja usted de por vida, pues, un año con la misma medicación, no, la idea es que tú lo sigas cada 8 semanas, cada 3 meses y mire usted cómo va. Listo, doctor, muchas gracias. Doctor, yo tenía una pregunta y era que en el caso, o sea, como médico general, ¿hasta qué punto uno llega con el tratamiento de esos pacientes? Por ejemplo, ¿en qué momento uno hace, por ejemplo, una interconsulta ya con gastro? Ok, esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Si usted tiene un paciente que tiene síntomas de alarma, ¿sí? O síntomas, banderas rojas, pues usted directamente ya puede mandarlo a gastro para que le hagan una endoscopia, ¿sí? Si usted después de 3 meses de tratamiento con IVP no le mejora, pues lo manda definitivamente a eso. Si usted está, normalmente los pacientes con reflujo no tienen por qué atorarse.
Entonces usted dice, el paciente se le está empezando a atorar, usted dice, ¿será que tiene una estenosis? ¿Será que tiene una úlcera? El paciente dice, no, es que estoy presentando sangrados, vómitos con sangre o melenas. Entonces usted, ese tipo de cosas lo tiene que hacer pensar de que puede tener algo más. Y clave es que si no mejora, si definitivamente el paciente no mejora, después de usted darle, rotarle dos IVPs y no mejora, pues ese paciente es bueno enviarlo de manera temprana a un gastroenterólogo, me parece. Vale, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, creo que por eso podríamos dar pues por terminada la charla. Primero pues darle gracias al doctor Bolívar por acompañarnos, la verdad esto es muy importante para nosotros, al doctor Vélez también gracias por la compañía y a todos los que asistieron. Pues recuerden que pues esas charlas las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que nos sigan pues en redes sociales y pues muchas gracias por acompañarnos. Vale, muchísimas gracias. Le reitero lo mismo a Luis Fernando, que ha hecho un trabajo excelente. Y pues todo el equipo de nosotros, que también haces parte de él, estamos para servirles a ustedes en las futuras charlas que quieran. Tenemos gente muy talentosa, empezando por Luis Fernando. Entonces, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Juli, yo creo que hoy realmente mínimo, nosotros en este grupo tenemos más personas y nuestras charlas son de alrededor de 50 personas. Creo que por la hora, hoy cambiamos un poquito la hora y se nos han quedado algunos por fuera, pero bueno, ahí quedan en las redes para que ellos lo vean y para que ellos pues formulen sus preguntas después si tienen alguna duda o alguna cosa. Muchas gracias, Dinimo. Muchas gracias por abrirnos las puertas y por acompañarnos hoy. No, a ustedes siempre a sus órdenes, de verdad, muchas gracias. Bueno, entonces feliz noche, Juli, que estén muy bien y un abrazo para todos, nos vemos la otra semana. Gracias, doctor. Bien, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Feliz noche para todos, Dios los bendiga, chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.